La creación literaria para la gestión de las emociones. Secuencia didáctica. Dime cómo gestionas tus emociones y te diré quién eres. ¿Qué son las emociones? Las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno y en nosotros mismos. Por ejemplo, si estamos cruzando la calle distraídos y escuchamos el ensordecedor sonido de un claxon, estímulo externo, cerca, nos asustaremos. También puede ocurrir que estemos viendo tranquilamente una película en el sofá de nuestra casa y aparezca en nuestra mente un recuerdo, estímulo interno, que nos entristezca. Las emociones se experimentan a través de cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales. La raíz etimológica de la palabra emoción nos da mucha información acerca de su significado. En latín, movere significa moverse y el prefijo e denota un objeto. La palabra emoción, desde el plano de vista semántico, significa movimiento hacia. Las emociones nos ayudan a aprender cosas nuevas, entender a otros e impulsarnos a la acción. Buen ejemplo de ello sería la conducta de chillar de una persona ante un susto o la conducta de estudiar aplicadamente un tema que te apasiona. Son vitales para el ser humano ya que nos permiten adaptarnos plenamente. Las emociones siempre aparecen tras los pensamientos, que aparecen en la conciencia o no, y dan lugar a las acciones, que suponen unos resultados. Es decir, el estímulo o situación es igual al pensamiento, esto es igual a emociones, igual a acción, y esto genera un resultado. Según lo anterior, si nuestras reacciones no son adaptativas y nos impiden conseguir nuestros objetivos realistas, la causa próxima estaría en nuestra forma de ver el mundo, a nosotros mismos y a los demás. Si ajustáramos esta visión general del mundo, conseguiríamos resultados diferentes y más adaptativos, es decir, nos sentiríamos mejor y más satisfechos. Existe cierto grado de acuerdo en considerar la existencia de 6 emociones básicas. Todas ellas constituyen y forman parte de procesos de adaptación y existen en todos los seres humanos, independientemente de la cultura en la que se hayan desarrollado. Se agrupan las emociones en agradables, neutras y desagradables. Las agradables, como la alegría, para disfrutar de lo que acontece y repetir. Las neutras, como lo es la sorpresa, para indagar más en lo ocurrido. Y las desagradables, como la tristeza, para llorar y refugiarte. El miedo, para evitar, huir o atacar. O la ira, para establecer límites y protegernos. Cuanto mejor conozcamos las emociones, mejor inteligencia emocional tendremos y más felices estaremos. Identificarlas correctamente nos ayudará en la tarea de transmitir una educación emocional a los demás y asimismo tener una mayor autoestima y confianza en nosotros mismos. Y a todo esto, ¿para qué sirven las emociones? Es decir, ¿qué papel cumplen? Bueno, pues las emociones nos ayudan a aprender de nuestros recuerdos. Cuando nuestros cerebros almacenan experiencias, no simplemente recopila hechos, sino que también registra nuestros sentimientos y estos sentimientos nos ayudan a aprender. Por ejemplo, si un niño toca un horno caliente, experimentará un dolor intenso. Solo pensar en volver a tocar otro horno en el futuro hará que se dispare el recuerdo de ese dolor y sufrimiento. De esta manera, las emociones evitarán que le pase lo mismo otra vez. Otro beneficio de las emociones es la forma en que nos ayudan a interpretar los sentimientos de otros, lo que a su vez nos ayuda a interpretar y poder predecir sus acciones. Es decir, esto nos ayudará a relacionarnos con los demás. Por ejemplo, imagina que te estás enfrentando a un hombre colérico. Por su lenguaje corporal, quizás sus puños o su tono de voz, puedes descifrar su estado emocional. Sabiendo esto, puedes predecir sus acciones futuras. Por ejemplo, estar a punto de golpear a alguien. El último beneficio que mencionaremos es el impulso para actuar. Requerimos de nuestras emociones para poder reaccionar rápidamente ante una situación. Por ejemplo, el mismo hombre colérico del ejemplo anterior. Si creemos que puede estar cerca de explotar, nos sentiremos amenazados o incluso enfadados como él, lo que nos preparará para huir o luchar. Ya sabemos que nuestras emociones son herramientas importantes para entender e interactuar con nuestro entorno. Aún así, tienen defectos y pueden impulsarnos a cometer errores.
Uno de estos errores ocurre cuando nos volvemos excesivamente emotivos y no podemos pensar claramente. Nuestras mentes solo pueden manejar un número limitado de elementos a la vez y cuando estamos en un estado de intensidad emocional, nuestra mente es bombardeada con pensamientos alarmantes e imágenes perturbadoras. Así, no queda espacio para el pensamiento racional y nuestro juicio se nubla. Por ejemplo, cuando estás aterrorizado, puedes verte reaccionando en exceso a ciertas situaciones, pensando que son más peligrosas de lo que realmente son. Este es el por qué cuando estás aterrorizado puedes confundir una sábana tendida con un fantasma. Otro error causado por nuestras emociones ocurre cuando actuamos antes de poder juzgar una situación apropiadamente. Cuando la información entra a nuestro cerebro, una fracción de ella se salta a la región responsable del pensamiento racional, el neocórtex, y entra directamente al área emocional, el sistema límbico. Si el área emocional percibe la información es una amenaza para nosotros, puede provocar que nos sintamos amenazados súbitamente, sin pensar claramente. El proceso de reconocer las emociones es de gran importancia para procurarnos una calidad de vida saludable, sobre todo en términos de salud mental. Cuando somos capaces de reconocer las emociones ajenas y las propias, nos angustiamos menos. Entonces, ¿cómo reconozco mis emociones? Reconocer las emociones consiste en la capacidad que tiene una persona de identificar y aceptar las emociones propias y ajenas. Es básicamente como hablar un idioma. Al principio es confuso y puede que no entendamos bien el sentido de algunas cosas, pero luego, a medida que vamos manejando este lenguaje de forma cotidiana, se vuelve más entendible y llegamos a ser capaces de manejarlo con fluidez. Para reconocer las propias emociones, hace falta que seamos capaces de traer a la parte consciente de nuestra mente algunos aspectos de nuestra persona, que muchas veces pasamos por alto o en los que evitamos pensar. Esto es fundamental para el desarrollo de la inteligencia emocional. Siempre hay temas referentes a nosotros mismos que preferimos dejar olvidados. Sin embargo, cuanto más nos atrevemos a revisar esos aspectos con un criterio objetivo, más cerca estaremos de lograr entender cómo nos sentimos. ¿Cómo reconocer las emociones de los demás? En el momento de reconocer las emociones ajenas, es necesario comprender en cierta medida cómo funciona el lenguaje corporal. Este es un aspecto que está intrínsecamente relacionado con la emocionalidad. Cuando nos sentimos tristes, nuestro rostro lo expresa por medio de gestos y movimientos de los pequeños músculos repartidos por toda la cara, y aunque tratemos de disimularlo, el lenguaje no verbal responde en gran medida a los aspectos inconscientes de nuestra personalidad. Por lo tanto, se podría notar la tristeza a pesar del esfuerzo por ocultarla. Lo mismo sucede con las demás emociones y sentimientos, felicidad, nostalgia, euforia, etc. De este modo, cuando somos capaces de relacionar el lenguaje corporal de una persona con sus emociones, estamos más cerca de entender cómo se siente. Otro aspecto esencial para identificar las emociones de los demás pasa por saber interpretar adecuadamente su discurso. Una persona puede aparentar estar bien y que al hablar con ella, cuando estamos hablando, nos dé señales de que algo anda mal, si sabemos escuchar con atención e interpretamos entre líneas lo que nos dice. Consejos para entender nuestro lado emocional. Ahora veremos algunas formas en las que podemos ser más exactos en el momento de reconocer las emociones. Número 1. Aceptar el motivo real de las emociones. Toda emoción responde a motivos que para nosotros tienen un significado particular, capaz de alterar nuestros niveles de conciencia. Si aceptamos la situación y somos capaces de afrontarla, por muy racional que parezca la causa, entonces de igual manera reconoceremos la emoción que estamos teniendo en ese determinado momento. Número 2. Reconoce tu entorno. El entorno influye en gran medida sobre nuestra emocionalidad. Las situaciones que se desarrollan alrededor de nosotros son capaces de hacernos sentir de muchas maneras. Es por ello que cuando tenemos un mejor dominio y reconocimiento del lugar que nos rodea, podemos reconocer qué es exactamente lo que detona las emociones que sentimos. Número 3. Sé consciente de tus acciones. Para ser capaces de reconocer adecuadamente nuestras acciones y emociones, debemos intentar ser lo más consecuentes posibles con nuestras acciones.
Esto quiere decir que en la medida en que nuestro pensamiento y nuestros actos vayan por el mismo camino, podremos reconocer nuestras emociones de una forma más clara sin caer en disonancias cognitivas. Por ejemplo, la inacción ante ciertos problemas que tenemos en nuestra vida posiblemente también nos causará dificultades a la hora de analizar cómo nos hace sentir eso a través del autoengaño. Número 4. Prevención ante emociones negativas. Cuando tenemos la capacidad de reconocer los factores que nos generan angustia, podemos ser capaces de prevenir entrar en contacto con dichos factores, en la medida de lo posible. Al hacer esto, estamos disminuyendo la probabilidad de presentar emociones negativas muy intensas que bloqueen nuestra capacidad de análisis. Por ende, el proceso de autorreconocimiento de nuestras emociones se verá favorecido, ya que no tendremos que lidiar con emociones extremadamente desagradables. Número 5. Entender las situaciones como realmente están sucediendo. Este punto se refiere a la capacidad de cognición que tenemos todos los seres humanos. La cognición implica utilizar procesos mentales superiores, análisis, pensamiento lógico, interpretación, resolución de conflictos, memoria, etc. Esto con la finalidad de ser entendido en las situaciones como realmente están sucediendo y no como nos gustaría que fuesen. Al emplear este tipo de pensamientos ya estamos reconociendo las emociones de una manera muy real y podemos buscar las mejores alternativas a esta situación. Número 6. Aceptar que algunas cosas se salen de nuestro control. En ciertos momentos te encontrarás con situaciones en las cuales no podrás intervenir para alterar su resultado de la forma en que te gustaría hacerlo. Es importante que tengas presente esta limitación. A veces solo toca aceptar que las cosas están pasando de una manera determinada y afrontarlo. Entender que nos convierte en personas más sensatas y capaces de reconocer nuestras emociones en toda su amplitud, asumiendo que no las podemos manejar a nuestro antojo. La entropía en el universo siempre aumenta, siempre estamos regidos por caos. Cuando tenemos una experiencia muy fuerte, estamos viviendo una experiencia cumbre. Llegamos al punto de bifurcación, en donde o morimos o crecemos a un orden mayor. La escritura es una verdadera herramienta terapéutica. Nos permite pautar decisiones y eliminar pensamientos nocivos. Escribir para gestionar las emociones. Nunca una terapia ha podido ser más económica que la escritura emocional. Piénsalo, no necesitas más que una hoja en blanco, un lápiz y tu mente. Es posible que no seas de esas personas habituadas a escribir textos, historias o novelas, pero en este canal de expresión no necesitas recurrir a la inventiva ni nadie te exige una pulcritud estilística. Es más, todo lo que escribes ha de ser privado. Tú vas a ser tu propio terapeuta. Tú vas a ahondar en tus emociones para desenredar esa madeja interior que a veces nos paraliza y nos quita el aliento. El motor para funcionar cada día. Te aseguramos que esa hoja en blanco puede ser el mecanismo perfecto para encontrarte a ti mismo y, cómo no, para liberarte. Descubrir y comprender las emociones nos abre un mecanismo personal para ahondar en nuestros pensamientos y emociones. ¿Qué es lo que siento ahora? ¿Es rabia? ¿Es tristeza? ¿Por qué me siento así? ¿Qué lo ha provocado? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Exponer estas ideas nos va a permitir reducir el nivel de estrés poco a poco, al abordar todos esos muros existentes en nuestra vida que día a día nos van quitando las energías. Escribir sobre ellas es un modo perfecto para reconocer esos obstáculos, poniéndoles nombre para ir afrontándolos mediante una serie de ideas que iremos plasmando. La escritura personal puede llegar a ser un proceso psicoterapéutico y de autoayuda perfecto, ahí donde no necesitamos la intervención psicológica de un profesional. Si lo hacemos bien, si somos competentes reconociendo nuestros problemas y pautando medidas de acción, seremos dueños de nuestra vida al ser capaces de tomar el control en beneficio propio. Escribir ayuda al bienestar físico, pues esta sensación de capacidad para gestionar los problemas a través de la escritura nos aporta salud y bienestar, refuerza no solo nuestra autoestima, sino también nuestro sistema inmunológico al aportar felicidad y tranquilidad, dejando a un lado el estrés y la ansiedad. Cuando escribimos, buscamos siempre un instante para nosotros mismos. De este modo, nos estamos regalando un espacio de tiempo preciso para pensar sobre nuestra vida, practicando lo siempre necesaria introspección. Escribir para liberar nuestras emociones, pues redactar sobre nuestros pensamientos nos permite ventilar las emociones, sentimientos y pensamientos. Esa intimidad personal es un modo idóneo para conseguirlo, ya que a veces para muchas personas no es fácil poner voz
en voz alta su mundo interior e incluso sus necesidades. Nos ayuda también a reconocer emociones que, de otro modo, es posible que no pudiéramos llegar a entender en su sentido íntegro. En ocasiones, nos es difícil admitir que detrás de una sensación de rabia o ira, por ejemplo, se esconde la vulnerabilidad o la tristeza, que detrás del autoperfeccionamiento se halla la inseguridad. No lo dudes, practica la escritura terapéutica. No te exige dinero, ni siquiera tener buena letra. Nadie va a leer tus palabras ni a juzgar tus pensamientos. Es un universo propio a desarrollar para encontrarnos a nosotros mismos. Algunos ejercicios de escritura terapéutica son: número 1. Escritura automática. Consiste en simplemente escribir lo primero que se nos pase por la cabeza, sin borrar, sin tachar, sin detenernos a pensar. El propósito no es crear una obra literaria elaborada, sino dejar fluir las ideas libremente, sin la interrupción de nuestros juicios, nuestra moral, la vergüenza o la lógica. Para utilizarla de forma terapéutica, trae a colación un problema o tema que desees resolver. Luego tomas el papel, el bolígrafo y durante al menos media hora escribes sin poder parar cualquier cosa que se te pase por la mente. Si se te viene a la mente la lista de compras, pues escribe la lista de compras. No obstante, suavemente intenta retomar el tema que te preocupa, sin ejercer presión. Siempre deja libertad para la asociación de ideas, para que la lógica no interrumpa el camino a una posible solución. Número 2. Escribe una carta para superar los conflictos con alguien. Escribir una carta nos permite descubrir nuestras emociones y liberarlas, como un intento de solventar un conflicto. En este caso, la idea no es encontrar soluciones, como la escritura automática, sino simplemente sacar a la luz lo que sentimos, vivirlo plenamente, descubrir qué puede haber debajo e incluso perdonar. Ten en cuenta que en este trabajo es para ti. No se pretende que esta carta la lea otra persona, sino simplemente que nos sirva de ejercicio. Después la puedes guardar, romper, quemar o lo que gustes. Número 3. Reconstruye un recuerdo. Revive alguna anécdota de tu vida que quieras recordar de una forma más amable. Para tomar distancia, escríbela como un relato en tercera persona y haz que el protagonista sea diferente a ti. Se trata de dar una nueva perspectiva o incluso superar a alguna anécdota de tu pasado. Asimismo, es probable que empieces a comprender mejor las relaciones de otras personas implicadas o comprenderte más a ti. Recuerda que tú mismo eliges los lugares y momentos en los que te viene mejor escribir, ya sea en un café durante el día, en un lugar silencioso y tranquilo o en la intimidad de tu hogar antes de irte a dormir. Lo importante es que pongas en práctica estos ejercicios y te permitas descubrir el poder sanador de la escritura. Número 4. Escribe una vida ideal. Se trata de un ejercicio de visualización para focalizarte en tus metas y en alcanzar ideales que puedes escribir sobre las imágenes de una vida ideal para ti. Puedes relatar en torno especulativo o como si fuera el presente o ya lo estuvieras viviendo. Número 5. Lleva un diario. Puedes llevar un registro diario de los sucesos relevantes de tu día a día, escribiendo situaciones, lugares, personas, así como pensamientos que tuviste a lo largo de tu jornada. También puedes hacer anotaciones diarias sobre un estado de ánimo y puedes ir anotando progresivamente la forma en que fluctúan tus emociones y cómo se relacionan con los acontecimientos cotidianos. Incluso puedes llevar un diario de gratitud en el que recojas todas las cosas por las que te sientes agradecido y que valoras como parte estructural de tu vida. En definitiva, escribir es una terapia realmente enriquecedora y apta para cualquiera, ya que no se necesita crear un bestseller. De hecho, el objetivo no es conectar con una audiencia, sino con tu propio interior. Así que no esperes más, toma el papel, el lápiz y plasma tu alma con ellos. Gracias por acompañarme en esta sesión. Sin más por el momento, espero volver a coincidir con ustedes. ¡Hasta pronto!